En esta ocasión hablaremos de la distribución hipergeométrica. Cuando hablamos de distribución hipergeométrica nos referimos a una distribución de probabilidad de variable discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando conocemos el total de elementos de la población a partir del cual proviene la muestra. Básicamente nosotros tenemos una población, sabemos cuántos son, y de esta población sabemos que algunos miembros tienen una característica que nos interesa estudiar. Nosotros vamos a tomar una muestra de la población y a partir de ahí nosotros vamos a estimar la probabilidad de que ocurra un cierto número de éxitos en base a los parámetros de población, muestra y casos favorables. Entonces vamos a analizar esta fórmula más a detalle. Cuando hablamos de P de X estamos hablando de la probabilidad. La primera combinatoria nos habla de la cantidad de maneras de seleccionar X éxitos de un total de K éxitos de la población. Básicamente es la manera en la que nosotros estamos seleccionando el número de casos favorables o casos que nos interesan estudiar. La siguiente combinatoria nos representa la cantidad en la que nosotros podemos seleccionar n-x fracasos de un total de n-k fracasos de la población. Y finalmente, la combinatoria que tenemos en el denominador nos representa la cantidad de formas en las que podemos seleccionar una muestra de tamaño n de una población de tamaño n mayúscula. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es el total de maneras de seleccionar un éxito multiplicado por el total de maneras de seleccionar un fracaso entre el total de maneras de seleccionar una muestra. Y dentro de lo que es la distribución hipergeométrica se puede calcular la media, la moda, la varianza y la desviación estándar si siguen las fórmulas que ven aquí en pantalla. Todas estas fórmulas dependen de la muestra, de los casos de éxito, los casos favorables y de la población. Ahora aquí vamos a hacer una pequeña comparativa en la cual hablamos de la función de densidad y la función de distribución. La función de densidad, recuerden que nos habla cuando las probabilidades son puntuales, es decir, cuando la variable x tiene un cierto valor, nosotros podemos calcular la probabilidad de esta manera, y la función de distribución nos habla de probabilidades que son acumuladas, básicamente cuando la x es menor o igual a un cierto número de éxitos. Entonces recordar que esto es una sumatoria. Y a continuación se presenta una tabla de ejemplo que se generó en el Excel considerando la población, la muestra y los éxitos que hay en la población. Aquí lo que se va a generar son tres columnas, una que viene los éxitos, una con la función de densidad y la otra con la función de distribución. ¿Cuándo se usa la distribución hipergeométrica? Se usa cuando tienes muestras obtenidas relativamente pequeñas y que no tienen reemplazo. Ahora, algunas aplicaciones prácticas de esta distribución es que se aplica para la prueba de Fisher para probar diferencias de medias, para muestreos de aceptación por atributos y en la parte de control de calidad para ver cuál es la probabilidad de que tengamos una muestra que esté defectuosa. Algunas consideraciones adicionales de esta distribución es que cada elemento de la muestra tiene dos posibles resultados. Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población no se puede volver a elegir, por tanto la probabilidad de que un elemento sea seleccionado aumenta con cada ensayo. Y recordar que esto tiene tres parámetros importantes: el tamaño de la población, el conteo de éxitos y el tamaño de la muestra. Entonces a continuación vamos a ver cómo podemos armar una plantilla en Excel para poder calcular las probabilidades de la distribución hipergeométrica. Esta es la plantilla que vamos a realizar en el Excel. Esta plantilla toma en consideración la población, la muestra, el número de éxitos y vamos a considerar el valor de éxitos, en este caso X éxitos buscados, que lo vamos a representar con una X, y esto pues nos va a calcular las probabilidades de la función de densidad y la función de distribución. Entonces, la población es n mayúscula, la muestra es n minúscula, los éxitos es la K y X éxitos buscados, bueno, vamos a representarlo como una X. Estos de aquí son variables de entrada. El usuario puede decirle cuánto vale la población, cuánto vale este, cuánto vale el otro, cuánto vale el otro. En esta parte de aquí vamos a calcular los cuatro parámetros que les mostré en la presentación. Aquí estoy utilizando las fórmulas que están viendo en su pantalla. La media
básicamente es la muestra por el número de éxitos entre la población total. La moda es lo que tenemos por acá, es la muestra más 1 por el número de éxitos más 1 entre la población más 2. Aquí recuerden que tienen que utilizar paréntesis. Si no ponen los paréntesis, no van a hacer el cálculo como debe de ser. Y finalmente tenemos la fórmula de varianza. Aquí tenemos nk entre la población por n menos k entre n. Cerramos paréntesis. Y esto, abrimos otro, n menos n entre n menos 1. Entonces básicamente esto es lo que tenemos aquí. Y finalmente la desviación estándar es la raíz de la varianza. Para poder generar estas tablas, vamos a generar una columna que diga X éxitos. Aquí le pueden poner los números que ustedes quieran. Y aquí vamos a generar la función de densidad y la función de distribución. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar se llama dist.r.hipergeom.n y aquí vamos a seleccionar el número de éxitos. La primera es muestra éxito, vamos a poner el número de éxitos. Posteriormente nos va a pedir el número de muestra, aquí es en donde vamos a poner esta n minúscula. Nos dice la población de éxito, bueno, vamos a poner la k. Y nos pide finalmente la población, vamos a poner esta n mayúscula. Al final de la fórmula nos va a preguntar si queremos el acumulado. Entonces si le decimos falso, nos va a dar la función de densidad. Y si le decimos verdadero, nos va a dar la función de distribución. Entonces esto, la primera fórmula, vamos a ponerle falso. Y ahora esta misma la vamos a copiar, control C. Entonces aquí nada más vamos a la siguiente, la pegamos y le vamos a cambiar en donde dice falso por verdadero. Entonces una vez que ya tengamos esto, vamos a seleccionar estas dos y las vamos a arrastrar. Entonces de esa manera ustedes van a tener todo lo que es los valores de probabilidad para cada una de las funciones, tanto de densidad y distribución respectivamente. Ahora, es recomendable también que ustedes hagan una gráfica. Esta gráfica la pueden hacer desde insertar. Se van a la parte de gráficos, aquí en gráficos de dispersión. Seleccionan un gráfico de dispersión y posteriormente pues le indican que son aquí los éxitos en el eje X y las probabilidades en el eje Y. Entonces van a tener unas curvas muy similares a estas. Ahora, este buscador se hace con la función buscar v. Entonces aquí, por eso tenía este X, porque tengo este X, le digo búscame el 5, entonces va a buscar cuando tiene 5 éxitos, aquí 5 éxitos, y luego con la fórmula de buscar B en toda esta tabla, dame lo que está en la columna 2 y les va a regresar, bueno, y le ponen falso, y les va a regresar lo que es la probabilidad correspondiente cuando X es igual a 5 éxitos. Mismo comentario, van a hacer lo mismo, pero para la acumulada, y entonces aquí solamente en vez de 2 me dicen que le ponen un 3 para que les arroje lo que es la parte de la probabilidad acumulada. Muy bien, ahora volviendo a la presentación, vamos a ver un ejemplo en donde aplicaremos todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Vamos a suponer que tenemos 10 automóviles disponibles para probarlos y que 5 de ellos tienen motores turbo. Si ponen a prueba 3 de los vehículos, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de los 3 tengan un motor turbo? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar directamente la fórmula de función de densidad, y aquí es considerando que tenemos una población de 10 automóviles, que los casos de éxito, en este caso los carros que tienen un motor turbo son 5, que la muestra es de 3 y que la probabilidad, o lo que nos están pidiendo, es de 2. Entonces, si ya que ubicamos todo esto, vamos a sustituirlo en la fórmula. Ahora, si tú lo quisieras resolver de forma manual, voy a resolverlo aquí. Bueno, aquí lo tengo resuelto con el simulador de la calculadora Casio. Y entonces tú tendrías que ponerlo de esta manera. Tendrías que decirme 5 combinación 2 por 5 combinación 1 entre 10 combinaciones de 3. Entonces, esto sería haciéndolo de forma manual. Y vamos a obtener un .4166, que es el equivalente a decir 41.66% de probabilidades de que 2 de los carros tengan un motor turbo. Ahora esto si lo vemos directo. Ahora, viendo este problema con la plantilla que hicimos en el Excel, vamos a decirle que la población es de 10, los 10 automóviles, que la muestra es de 3 y que el caso de éxitos en la población es de 5. Entonces aquí nosotros nos interesa buscar que sean 2 de 3, entonces vamos a ponerlo en 2 aquí.
y aquí el buscador automáticamente nos va a decir que la probabilidad es el 0.4166 que se calculó de forma manual. Ahora vamos a ver la siguiente parte del problema. Aquí en esta siguiente parte, ahora nos preguntan cuál es la probabilidad de que por lo menos 2 de los 3 tengan un motor turbo. La palabra, o a lo mejor dicho, la frase por lo menos significa que hay un mínimo. Entonces nos están preguntando que mínimo 2 tengan este motor. Y mínimo 2, ¿qué significa? Que pueden ser 2 de los carros o que pueden ser 3 de los carros de la muestra de 3 que estoy seleccionando aquí. Por lo tanto, vamos a recurrir ahora a la tabla y vamos a ver los valores que tenemos en la probabilidad de 2 y en la probabilidad de 3. Aquí están. Entonces, estrictamente hablando, nosotros tenemos que sumar 0.4166 más 0.083. Si yo sumo esto, yo voy a encontrar que la probabilidad de que por lo menos 2 de 3 tengan un motor turbo es de 50%. Ahora, vamos a suponer que yo lo quiero hacer utilizando las probabilidades acumuladas. Si quiero hacerlo con las acumuladas, tengo que ver la probabilidad acumulada, pero de la anterior. Esto es por los temas de axiomas de probabilidad. Entonces, básicamente, al tomar cuando es x menor o igual a 1, estamos tomando el 0 y el 1, y si restamos 1 menos esa probabilidad, encontraremos lo que es el 50%. Entonces, en este caso, sería 1 menos 0.5, y de esta manera también encontramos el 50% que se obtuvo sumando estas dos probabilidades. Muy bien, entonces hasta aquí el video de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, pues háganmela saber.